Y amigos, amigas, en el segmento legal de esta semana tenemos que hablar de la reciente terrible noticia de la cancelación del DACA por parte del juez Hanning en Texas. Fue una noticia muy chocante, muy sorprendente, pero al mismo tiempo no sorprende tanto porque no olviden que 8 estados liderados por Texas ya habían demandado hace 2 años, 3 años, habían hecho esta demanda y la hicieron por delante del mismo juez que anteriormente había cancelado el DAPA y también la expansión del DACA. No sorprende que este juez Hanning de Texas haya cancelado el DACA. Ahora, hay muchos puntos muy importantes que hablar aquí sobre esta decisión terrible del juez Hanning en Texas. En primer lugar, sorprende mucho porque la Corte Suprema, no olviden que es la corte más alta de este país, había dicho el año pasado, 2020, que la decisión de Trump de cancelar el DACA en el 2017 era inválida, era ilegal, porque había violado los reglamentos del Administrative Procedures Act, un acta de ley muy antiguo en este país. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que un juez que es inferior a la Corte Suprema pueda tener la autoridad para cancelar ahora el DACA? La respuesta es esta. El juez Hanning en Texas no es ningún tonto, digamos, para utilizar el coloquio, y él utilizó el mismo argumento que utilizó la Corte Suprema en el 2020 para decir que la decisión de Trump de cancelar el DACA era ilegal. O sea, dijo que el presidente Obama, el expresidente Obama en el 2012 también violó los reglamentos del APA, de la misma acta de ley que citó el juez Roberts de la Corte Suprema en el 2020. O sea, fue el mismo argumento que utilizó el juez Hanning en Texas para cancelar el DACA, que fue hecho, como sabemos, en el 2012 por el expresidente Barack Obama. Otra pregunta que yo me hice inmediatamente el viernes 16 de julio, cuando salió la decisión del juez en Texas, es, pero yo pensé y pensábamos todos, que cuando hay una demanda en una corte de justicia, el demandante o los demandantes tienen que tener daños y perjuicios. ¿Cuáles son los daños y perjuicios de Texas y los otros 7 estados que demandaron para que cancele el juez Hanning en Texas el DACA? ¿Cómo les afectaba el DACA a esos 8 estados? Y según ellos, estaban perdiendo mucho dinero porque tenían que emitir licencias para los Dreamers, para los que tienen el DACA. Es un argumento absurdo. Y la realidad es que van a perder mucho más dinero, muchísimo más dinero estos 8 estados al no tener la contribución de los impuestos, por ejemplo, solamente en impuestos de los que tienen el DACA en esos estados. O sea, van a perder mucho más dinero de lo que se van a ahorrar ahora que canceló el DACA el juez de Texas. Y eso demuestra que esta es una decisión puramente política, que la razón por la cual demandaron estos 8 estados que son antiinmigrantes, que tienen fiscales generales que son antiinmigrantes, es puramente política. Otro punto importante, no olviden que siempre que hay una demanda en una corte de justicia, en la corte de primera instancia, siempre hay una apelación. O sea, la parte que pierde tiene siempre el derecho de apelación. Y el presidente Biden ya dijo que esta decisión es completamente decepcionante del juez de Texas, pero que van a apelar inmediatamente y ya están apelando. El siguiente paso, la siguiente parada en este caso es la corte del Quinto Circuito de Apelaciones que está en Luisiana. Es una corte bastante conservadora. No me sorprendería a mí que esta corte esté de acuerdo con el juez Hanning de Texas. Después, la siguiente parada, la última parada, es la Corte Suprema. O sea, el DACA va a regresar algún día otra vez a la Corte Suprema. Ahí no sé qué decirles. No olviden que en el 2020 esta Corte Suprema dijo que el DACA continuaba como estuvo desde el principio. Pero el juez de Texas utilizó el mismo argumento que ellos utilizaron en el 2020. Vamos a ver qué pasa con estas apelaciones. Ahora, lo que más nos interesa a nosotros y a los clientes, a los inmigrantes que califican para el DACA o que tienen ya el DACA, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, tenemos 3 grupos diferentes de aplicantes para el DACA. En primer lugar tenemos los que ya tienen el DACA.
los que ya obtuvieron en años pasados o en meses pasados el DACA antes de la decisión del juez de Texas del 16 de julio. Lo que dijo explícitamente el juez es que a ellos no les afecta esta decisión. O sea, ellos van a continuar teniendo el DACA y van a poder continuar renovando sus permisos de trabajo con el DACA. Un segundo grupo serían las personas que aplicaron para el DACA, que enviaron sus aplicaciones en días, en semanas, en meses antes de la decisión del juez. O sea, que no tienen todavía el DACA, pero que ya enviaron las aplicaciones. ¿Qué va a pasar con las aplicaciones de ellos? Y al parecer por ahora lo que ha dicho UCIS es que esas aplicaciones van a ser congeladas, están en el limbo, están pendientes hasta que el caso sea apelado y las decisiones de las cortes de apelaciones se nos entreguen. O sea, en otras palabras, hay que ver qué pasa primero en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito y si ahí la decisión no es buena para los Dreamers, ¿qué pasa después en la Corte Suprema? Mientras tanto, esos casos están congelados, no van a aprobar esos casos los de UCIS, pero tampoco no van a rechazarlos. Van a seguir ahí pendientes en inmigración hasta que tengamos la decisión final con respecto al DACA. Y el tercer grupo sería, por supuesto, la gente que planeaba aplicar, que iba a aplicar, y vino esta decisión, y ahora ya nos dijeron que no van a aprobar ninguna decisión después de la decisión del juez de Texas. Si usted estaba pensando aplicar y ahora ya no puede porque no le van a aprobar, lo que están diciendo es que la decisión del juez de Texas alienta a ciertas personas a que apliquen anyway, de todas maneras, sobre todo los que tienen una orden de deportación previa. ¿Por qué? Porque al aplicar para el DACA, eso le protege a usted de una deportación. Es decir, digamos, por ejemplo, que una persona, cuando fue muy joven, vino con sus padres por la frontera, cayeron en la frontera, fueron detenidos, nunca comparecieron en corte. Toda la familia tiene órdenes de deportación, incluyendo esta persona, este Dreamer. Y esta persona nunca aplicó para el DACA. Y ahora sería buena idea que esta persona aplique para el DACA por si acaso le detengan los de ICE para que no puedan deportarle. Entonces, tenemos los tres grupos, pero por lo menos no es tan drástica la decisión del juez Hanning de Texas. Por lo menos los que ya tenían el DACA continúan teniéndolo. Entonces, si usted piensa renovar su DACA, usted puede hacerlo. Haga ya su cita con nosotros. Si aplicó recientemente, también haga una cita para ver sus opciones. Y si usted tiene una orden previa de deportación y planeaba aplicar, también haga la cita con nosotros y llame al número que está en la pantalla, o si no, haga su cita mediante el mensaje de texto enviando la palabra migrante al número 21,000. Muchas gracias.